La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Después de la salida de Delfina Gómez, la secretaria de Educación Pública, segunda secretaria de Educación Pública en esta administración de López Obrador, entra a el relevo una mujer que pues ya ha sido evaluada. Esta mujer es Leticia Ramírez Amaya y tiene antecedentes de haber sido una muy cercana colaboradora y parte del equipo de René Bejarano, de Dolores Padierna y de la izquierda radical del Frente Democrático de las Izquierdas en el PRD, separada de la Secretaría de Educación Pública por años, colaboradora y disciplinada al presidente de México, que a partir del día de hoy tendrá entre sus múltiples funciones el dar a conocer un nuevo esquema de un plan de estudios para nuestro país entre el 2022 y 2023. Y Marco Fernández, coordinador del Programa de Educación de México Evalúa, profesor investigador del TEC de Monterrey, me hace el honor de estar conmigo esta mañana. ¿Cómo estás, querido Marco? Buenos días. Hola, Pedro, muy buenos días. Gracias por la invitación. ¿Cuál es tu interpretación de este nombramiento de esta mujer? Yo veo en Leticia Ramírez un ala muy radical de la izquierda, pero no sé desde tu punto de vista y de tu análisis y de los datos que manejas, pues cómo lo vean ustedes. Pues creo que por un lado el nombramiento es consistente con la forma de gobernar del presidente López Obrador, donde lo que le importa más a él es la cercanía, la lealtad, y en ese sentido Leticia Ramírez pues tiene una cercana relación con él, como el presidente mismo describió el día de ayer cuando la presentó. Lleva más de 28 años conociéndola. Ella colaboró con el entonces jefe de gobierno, precisamente en esta área de atención ciudadana, misma que estaba nuevamente desempeñando ahora desde la presidencia de la República. Cuando trata de endulzar el nombramiento del presidente diciendo que bueno, que ella ha sido maestra por 12 años y que fue dirigente de la CENTE y del CENTE en la sección 9 de la Ciudad de México, pues con toda franqueza, yo creo que a estas alturas del partido, ese tipo de dulces ya tenemos que dejarlos de lado, porque fue un argumento similar el de que era maestra Delfina Gómez, y el saldo que deja al frente de la Secretaría de Educación Pública es desastroso. La señora Leticia Ramírez no tiene contacto con la educación en más de 22 años. Entonces, así como que me digas, híjole, trae ideas frescas, experiencia para poder enfrentar la crisis profunda que tiene lamentablemente el sistema educativo mexicano, que se incrementó derivado de estos 2 años de clases a la distancia por la pandemia, pues yo con toda franqueza no lo veo. Y cuando el mismo presidente ayer, según él, hace un balance de la gestión de Delfina Gómez, lo que queda claro es que pues vive en una realidad en la que no tiene contacto con la educación pública, porque se atrevió a decir que con la gestión de Delfina Gómez no hubo rezago educativo. Una declaración no solo irresponsable, sino que lo retrata de cuerpo entero respecto a su ignorancia absoluta de lo que pasa en las escuelas públicas y privadas del país. Fíjate, Marco, tenemos más o menos unas 235,000 escuelas de educación pública en nuestro país, muchas de ellas en un estado de franco deterioro, no solamente material, sino también humano. Hay mucha deserción dentro del magisterio, hay mucha desesperación dentro del magisterio por las condiciones en las que trabajan, sobre todo, pues tú sabes, en zonas más pulverizadas, ¿no? Y hay una enorme incomunicación en el sistema educativo que hace que muchas escuelas queden pues al garete,
porque no hay ni siquiera una métrica sobre quiénes van a esas escuelas, cómo se atienden. En fin, hay un proceso logístico tremendamente fuerte y difícil, por un lado. Y por otro lado, tenemos a una mujer pues, radical, de izquierda, como es esta mujer Delfina Leticia Ramírez, que entiendo que en la estructura de la Secretaría de Educación se queda Luciano Concheiro, que tú y yo sabemos, pues quién es Luciano Concheiro, que es un hombre abiertamente comunista, subsecretario de Educación Pública, que junto con Leticia pudieran encabezar, y es una posibilidad que te pido me ayudes a ver si esto es posible, pudieran analizar con una nueva estrategia un proceso de adoctrinamiento a través de la educación pública en México. ¿Cómo lo ves? Mira, creo que hay ahí dos puntos que son muy importantes. La primera es que el día de hoy se van a presentar los nuevos planes de estudio tanto para la educación básica, es decir, para la parte primaria y secundaria, como para la media superior. En estos planes, nosotros pues hemos estado revisando las distintas versiones. Hay, con franqueza, una serie de contradicciones, una resistencia, por ejemplo, a la evaluación, una pretensión de decir, ok, vamos a darle flexibilidad a los grados escolares de forma tal que un chico, por ejemplo, que por su edad esté más avanzado y que en vez de estar en tercero, debería de estar en cuarto grado, por ejemplo, de primaria, o al revés, un chico que está en tercero, pero realmente tiene conocimientos de segundo, pues, ¿cómo van a detectar justo esos avances o deficiencias en el aprendizaje si se resisten a la evaluación y por lo tanto operar esta flexibilidad? Pues yo no la veo. Hay problemas de esta idea de que no, que la comunidad determine ciertos contenidos educativos. Y suena muy bonito en el papel. El problema es que esos chicos, por ejemplo, muchas veces migran a otras comunidades, a otras escuelas, incluso en otros estados. Y si tú no tienes, digamos, un plan de estudios homogéneo, pues el chico cuando migre, ¿de qué manera se va a integrar? Porque pues estuvo aprendiendo conceptos o conocimientos distintos en la comunidad de la que viene. Hay un problema básico en el caso de la media superior, por ejemplo, en donde se dice que se quiere meter una nueva asignatura en los bachilleratos tecnológicos, que no, que porque la historia es muy importante, ok, muy bien. Bueno, ¿dónde van a quitar horas de enseñanza de matemáticas, de física, de biología? No, dicen, vamos a tener una hora extra. Bueno, eso cuesta, Pedro. Y es la hora, estamos ya empezando el ciclo escolar en la media superior, que nadie ha dicho cómo se pagarían estas horas extras de docencia, y peor aún, en el caso de estos bachilleratos tecnológicos, hay muchos planteles que tienen los dobles turnos. Cuando tú aumentas una hora de clases, lo que estás haciendo también es imposibilitando la operación del doble turno. Por lo tanto, la autoridad tendría que tener una propuesta de qué se va a hacer con los chicos que van en el turno vespertino de esos colegios, de esas escuelas que tienen doble turno, para poder ser incorporados en los planteles en el turno matutino. Esos detalles básicos logísticos no están en ningún lado hasta ahora en las propuestas de sendos planes de estudio. Sí han hablado, digamos, en términos ideologizados de que si antes supuestamente la educación era en voz de Marx Arriaga, el vocero de la Secretaría de Educación Pública, director de materiales educativos, pero él es el que ha sido la persona más vocal respecto a la parte de los planes de estudio de educación básica. Él decía, no, es que la educación en México hasta ahora ha sido clasista, racista, neoliberal, etcétera, una serie de adjetivos.
Yo me pregunto y sigo sin escuchar respuesta del señor Marx Arriaga, si en verdad los docentes que están en las escuelas de nuestro país enseñan una educación clasista, racista, como él ha afirmado. Cuando se le ha presionado a este tipo de personajes que consistentemente son de esta visión radical, ideologizada a la que tú haces referencia, él de plano dice que de educación no sabe, pero que es un comprometido de la cuarta transformación, como si eso fuera una credencial para poder entonces estar encabezando los trabajos de estos nuevos planes de estudio. En medio de todo esto, hasta hoy secretaria Delfina Gómez brilló por su ausencia, pero también lo hizo la subsecretaria de Educación Básica, Marta Hernández, que, pues, o sea, como si no hubiera subsecretaria. Entonces, y esto es por toda una parte importante de un lado. Pero del otro, Pedro, es que el gobierno se comporta como si no hubiera habido una crisis educativa derivada de la pandemia. A estas alturas, a menos de 3 semanas de empezar el ciclo escolar 22-23, no tenemos un diagnóstico del impacto en los aprendizajes de los chicos, de las chicas, para que esa información les sirviera a sus docentes y trazar rutas de recuperación de aprendizajes. En el mundo, en todos lados, incluso en los países más avanzados, hubo aprendizajes afectados de manera importante. Y toda la investigación, Pedro, está apuntando en que, lejos de estar ampliando o tener una discusión de cambio de planes de estudio, lo que están haciendo los sistemas educativos responsables es concentrarse en lo que se denomina los aprendizajes fundamentales o imprescindibles, de forma tal que es donde pones tú ahorita énfasis para poco a poco recuperar la afectación que has tenido por estos 2 años, pero no. Aquí nos vamos a una discusión ideologizada mientras navegamos a ciegas porque la autoridad se ha negado a hacer un diagnóstico del impacto en aprendizajes. Sí, es tremendo la responsabilidad que tenemos todos los mexicanos sobre el tema educativo. Ya ni hablar de la deserción que ha habido en estos últimos tiempos con respecto de la pandemia y pues este pasar de lo presencial a lo remoto y todas las consecuencias que esto ha venido arrastrando en mucha de la juventud que se va a quedar con niveles educativos mucho más por debajo de lo que se podría haber previsto en el 2019. Pero de hecho, perdón, sí, Pedro, ahí, sí, nada más para darte un dato y que la audiencia vea la dimensión del problema. En el caso de los jóvenes, tenemos que hay 200,000 jóvenes que terminaron secundaria que ya no siguieron en la media superior. Y en la media superior, hoy tenemos 367,000 jóvenes menos de cuando comenzó el sexenio del presidente López Obrador. De ese tamaño es el problema. De ese tamaño, querido Marco, y bueno, yo creo que habrá mucho de qué hablar hacia el futuro, y si tú me lo permites, estaré buscándote para que tú como investigador de TEC de Monterrey y coordinador del programa de educación de México Evalúa, nos des tus puntos de vista que para nosotros son muy valiosos. Gracias por estar conmigo esta mañana. Gracias, muy buen día. Gracias, buen día a Marco Fernández, coordinador de educación de México Evalúa. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM.